A propósito, el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, convocó al encargado de negocios internacionales de Venezuela en Roma para que se sume a la protesta por falta de información sobre la expulsión de 3 diplomáticos. El canciller de Roma también pidió una aclaración al régimen de Venezuela por el arresto de Alberto Trentini, un activista de una ONG que ayuda a personas en condición de discapacidad en ese país, quien ya cumple casi 2 meses en prisión. La tensión crece debido a que la Cancillería de Venezuela no se ha pronunciado ni sobre el retiro de los diplomáticos ni sobre el paradero del cooperante italiano. Por su parte, la Unión Europea lamentó la decisión del régimen de Miraflores. Bien, para profundizar en este tema, le damos la bienvenida a continuación a Mariano de Alba. Él es abogado y especialista en relaciones internacionales. Muy buenas noches en Londres. Bienvenido a NTN 24. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, a usted por estar con nosotros. Estamos hablando aquí que esto se trata en todo caso de una respuesta a las últimas medidas que ha tenido quizá el régimen de Nicolás Maduro, expulsando a diplomáticos extranjeros, reduciendo la presencia en Venezuela de diplomáticos de Francia, Países Bajos e incluso también Italia, ¿cierto? Una medida, podríamos decir, bajo el principio de las relaciones internacionales de reciprocidad. Bueno, la medida de reciprocidad es la que tomó, por ejemplo, el gobierno holandés el día de hoy, quien le anunció al encargado de negocios en Holanda que la misión diplomática de Venezuela se iba a reducir de 4 funcionarios a 2. Y eso es en respuesta al anuncio que hizo la Cancillería venezolana el día de ayer, pues de que tomaba 2 medidas, ¿no? Reducía el número de diplomáticos de esos 3 países, Países Bajos, Italia y Francia, y además también les imponía una limitación de tener que notificar y solicitar una autorización previa si esos diplomáticos querían moverse más allá de un radio de 40 kilómetros desde el centro de Caracas. Esa es la reciprocidad. En cuanto a la razón por la cual el régimen de Maduro adelanta esta medida, realmente no está claro. Se pudiese, digamos, suponer que el régimen de Maduro quizás lo hace como para cobrarle a esos 3 países que no enviaron a nadie al acto de toma de posesión del señor Nicolás Maduro. Pero también pudiese haber otras razones que al menos en este momento no son públicas. Lo cierto es que con esta decisión el gobierno de Maduro decide profundizar su autoaislamiento internacional de Occidente, de las democracias occidentales, que obviamente le reclaman mayor transparencia en los resultados electorales y que muchas de esas democracias han apoyado a Edmundo González Urrutia en los últimos meses. Entonces lo que estamos teniendo aquí es una situación bastante complicada porque, digamos, estos países europeos quisieran tener una presencia en Venezuela, Claro. Quisieran poder seguir trabajando, seguir teniendo acceso a información, no solamente comunicación con el gobierno, sino también con la sociedad organizada en Venezuela, y pues ahora se encuentra con esta situación que obviamente han condenado y que no les parece ilegal y que dificulta mucho el trabajo diplomático, pero todo esto es a raíz de una propia decisión del gobierno de Maduro, que está decidiendo aislarse y responde a su estrategia de aumentar sus vínculos con países no occidentales, que es algo que ha hecho con mayor ahínco después del fraude electoral del 28 de julio. Sí, yo quiero que nuestro equipo de producción nos apoye recordando las imágenes de esa posesión ilegítima de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero en una sala, ni siquiera en el hemiciclo de la cuestionada Asamblea Legislativa madurista. Fue un acto bastante deslucido en términos de presencia internacional. No asistieron grandes presidentes del mundo democrático, algunos por supuesto también cuestionados al haber enviado cierta representación a sus embajadores, por ejemplo, como en el caso de Colombia o de Brasil, pero sí que es verdad que más allá de los regímenes autoritarios, dictatoriales de la región,
el de Nicaragua, el de Cuba, pues no hubo una presencia lucida de dirigentes internacionales. Esto, en última, si lo decía Edmundo González hoy en Guatemala, muestra el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro. Pero pareciera que tampoco le interesa, Mariano, esa validación internacional, porque, a ver, está aislado de el exterior hacia adentro, pero también desde adentro se está aislando el régimen en sí mismo. Sí, efectivamente, a ver, este es un gobierno que ha estado aislado desde hace mucho tiempo. De hecho, si usted va y compara la presencia internacional en la toma de posesión de Nicolás Maduro, que también fue muy cuestionada, de enero del año 2019, con la que hubo hace algunos días, prácticamente se encontrará pues que fue básicamente lo mismo. En algunos casos, algunos jefes de Estado de países no democráticos, aliados del gobierno, pero muy poca representación diplomática. Así que este es un gobierno que está acostumbrado a convivir con ese aislamiento, que no ve su relación con Occidente, con las democracias occidentales como absolutamente necesaria, aunque obviamente eso tiene un impacto económico muy importante en Venezuela, estando Venezuela ubicada en el hemisferio occidental, y que desde hace mucho tiempo, fundamentalmente desde luego de que se impusieran las sanciones estadounidenses, viene haciendo un trabajo que muchas veces no se le da gran cobertura, de tratar de establecer alianzas y aumentar las alianzas que forjó el expresidente Chávez con países que no son democráticos, que no están en Occidente, pero que de alguna forma sí le brindan un soporte político al régimen de Maduro y en algunos casos un soporte económico, como por ejemplo pudiésemos hablar de las relaciones comerciales entre Turquía y Venezuela, y luego un soporte también en términos de evasión de sanciones, y en ese caso pues el gobierno de Irán ha sido instrumental en eso, también Rusia, y obviamente pues China sigue siendo un actor muy importante porque pues sigue comprando petróleo venezolano. Ahora, más allá de esa financiación que recibe de estos otros regímenes, de Rusia, de Irán, de China, este aislamiento quizá también autopromovido, si pudiera llamarlo así, obedece también a un mecanismo de protección, quizá en un intento infructuoso por demás, para intentar que el mundo no hable de las relaciones, o más bien de las violaciones a los derechos humanos, o que no se puedan constatar, o que no se puedan monitorear, o que no se le pueda hacer un seguimiento. Sí, yo coincido con eso. Digamos, este autoaislamiento tiene como objetivo debilitar la acción diplomática de los países occidentales, de las democracias occidentales. Con una misión tan reducida, pues al menos estos tres países tienen mucho más difícil adelantar vínculos con la sociedad venezolana, tienen mucho más difícil recabar información de calidad sobre lo que sucede en Venezuela. Por lo tanto, yo creo que el gobierno de Maduro promueve este autoaislamiento, digamos, bajo una estrategia de, bueno, dado que ustedes me critican y se han aliado a los ojos de Maduro con la oposición venezolana, pues entonces yo voy a limitar sus acciones aquí, lo que obviamente pues al final tiene un impacto no solamente político, pero también económico, ¿no? Porque al final de si algo nos hemos dado cuenta durante los últimos años es que a Venezuela le sigue pesando y le sigue haciendo muchísima falta reconstruir sus vínculos con Occidente, porque si no los construye, si no los cultiva, pues las perspectivas económicas de Venezuela son realmente terribles. Ahora, ¿cómo seguir ejerciendo presión desde el extranjero cuando se cortan esos puentes, esas conexiones? Creo que está por demás decir que en todo caso las investigaciones continúan, las organizaciones no gubernamentales seguirán haciendo vigilancia, la Corte Penal Internacional pues seguimos esperando un dictamen de ellos. Sí, realmente creo que, como venimos conversando, la capacidad de las democracias occidentales de presionar al gobierno de Maduro cada vez son menores. Yo creo que, digamos, luego del 10 de enero de este año, las democracias occidentales deben sentarse a repensar cómo realmente pueden presionar al gobierno. La respuesta que vimos luego de la toma de posesión
fue una serie de sanciones personales contra funcionarios del gobierno que tomó Estados Unidos, la propia Unión Europea, Canadá y el Reino Unido. Pero al final, conforme han pasado tantos años de esta historia, nos damos cuenta que todos esos funcionarios que están allí, pues dan por sentado que no pueden viajar y no pueden tener bienes en Occidente. Por lo tanto, el impacto real o la efectividad de esas sanciones en muchos casos se queda como algo simbólico. Así que, digamos, la posibilidad de la comunidad internacional occidental de hacer presión sobre el gobierno de Maduro cada vez es menor. Esa es una primera conclusión. Y luego que esto no es algo que está buscando, que no solamente es algo que está buscando el régimen de Maduro, sino que de alguna forma ya lo da por sentado como una situación que no va a cambiar, al menos en el mediano plazo. Sí. Era el abogado Mariano de Alba, especialista en relaciones internacionales. Gracias por haber estado con nosotros desde Inglaterra.